Muy buenos días, qué rico, ¿cierto? De nuevo en este tiempo de compartir la palabra. Espero que esta semana que hemos pasado ya, este tiempo de Semana Santa, la resurrección haya sido para ti una transformación y decidir por aquellas cosas que realmente valen la pena. Porque en ti y en mí está esa decisión. Bueno, ya estamos a 11 de abril. Ya 11, y con este día de 11 de abril vamos a iniciar este tiempo con ese salmo maravilloso del rey David. Yo te invito que allí donde estás, bien cómodo, tranquilo, ¿cierto? Iniciando ya este nuevo mes, iniciemos con esta porción de la palabra. Yo te invito a que abras la Biblia y vayamos al Salmo 63 y vayamos a leer los versículos del 1 al 4. Recuerda que tu tarea y mi tarea es terminarlo de leer en casa, ¿cierto? Saques el ratito en la tarde, hoy domingo, o si no, en el transcurso de la semana. Muy bien, vamos entonces con esa porción de la palabra que dice así. Dios, Dios mío, eres tú. De madrugada te buscaré, mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela. En tierra seca y árida donde no hay aguas, para ver tu poder y tu gloria, así como he mirado en el santuario. Porque mejor es tu misericordia que la vida. Mis labios te alabarán. Así te bendeciré en mi vida. En tu nombre alzaré mis manos. Mira qué hermosura de salmo que nos representa la vida de un momento del salmista. David estaba pasando por situaciones difíciles, pero nos invita con este salmo a que tú y yo lo busquemos a él, que sea el deseo, ¿cierto?, de buscar su presencia, su provisión, su protección, esa protección de Dios, y más en estos tiempos que volvemos a oír de esas noticias que viene una tercera ola, ¿cierto?, del COVID. Esa protección de Dios debemos buscar, sin importarnos dónde estemos. Nuestro deseo debe ser por el Señor siempre, porque Él es el único que nos puede satisfacer a plenitud. Mira qué hermoso ese salmo de saber que aún, dice el salmista, de madrugada te buscaremos. Y ese es nuestro propósito este mes, de buscarlo a Él de mañana, mediodía y en la noche, para pedirle al Señor su seguridad, su protección y, ¿por qué no?, esa presencia continua en nuestras vidas. Muy bien, entonces yo te invito a que inclinemos nuestro rostro y vamos a orarle al Señor. Yo te invito a que te tomes de la mano con el que estás allí a tu lado. Si estás solo y tú que estás detrás de cámara, toma este tiempo para ponerte de acuerdo con el Señor y en oración decirle a Él lo que hay en tu corazón. Yo te invito allí que cierres tus ojos, te quedes un momento en silencio, oyendo al Señor lo que Dios quiere decirte en este día especial. Óyelo allí, porque aún tenemos que traer reposo a nuestras vidas. Y decirle al Señor que, como el salmista, de madrugada te permita buscarle. Dile: Señor, no dejes que lo que vivimos en Semana Santa sea por esa fecha, sino siempre la búsqueda hacia ti, la protección, la seguridad. Dile al Señor que Él es tu Dios, que necesitas buscarlo día tras día. Dile al Señor que quieres bendecirlo, que quieres cada día buscarlo, así como el agua busca correr, así como la tierra necesita ser regada. Dile: gracias, Señor, porque hoy reconocemos tu poder y tu gloria. Hoy reconocemos, Señor, tu gran misericordia para con nosotros. Dile: hoy reconocemos, Señor, que todo lo que yo haga en este mes de abril tiene que alabarte y bendecirte, porque eres la razón de mi vida. Porque tú eres el que puede satisfacer a plenitud
toda mi vida y todos mis deseos. Gracias, Señor, porque eres tú el que me saca siempre. Eres tú el que estás allí delante de mí. Eres tú el que acampa a mi alrededor. Eres tú el que provee. Muchísimas gracias, amado Dios. Pero una cosa demandaba el salmista: de madrugada te buscaré. Dile al Señor que te permita buscarlo a Él, que tiene palabras de vida eterna, que tiene ese pan de vida para ti, que tiene esa solución en su palabra para ti, para mí. Por eso dile: Señor, quiero alabarte y bendecirte, glorificarte en esta mañana, darte gloria y honra por los siglos de los siglos. Amén. Muy bien, vamos entonces a alabar al Señor y tener este tiempo de alabanza y de alegría y de gozo con Él. Por ti los ciegos ven, los mudos cantarán, en ti la vida está, por ti puedo cantar, la oscuridad se va, por ti puedo gritar, libre soy. Libre para correr, libre para danzar, libre para vivir en ti, libre soy. Libre ven, los mudos cantarán, en ti la vida está, por ti puedo cantar, la oscuridad se va, por ti puedo gritar, libre soy. Libre soy.
pan de vida que descendió del cielo. Pan de vida es Cristo, la luz del mundo es Jesús, Cordero de Dios inmolado en la cruz, mi Salvador y Rey. El gran maestro es Cristo, el buen pastor es Jesús, el Hijo de Dios y el gran yo soy, el agua que sacia mi sed. Solo Cristo tiene palabras de vida eterna. Solo Cristo tiene palabras de vida eterna. Para el afligido, para el quebrantado, para todo aquel que quiera ser libre de pecado. Pan de vida es Cristo, la luz del mundo es Jesús, Cordero de Dios inmolado en la cruz, mi Salvador y Rey. El gran maestro es Cristo, el buen pastor es Jesús, el Hijo de Dios y el gran yo soy, el agua que sacia mi sed. Solo Cristo tiene palabras de vida eterna. Solo Cristo tiene palabras de vida eterna. Para el afligido, para el quebrantado, para todo aquel que quiera ser libre de pecado. Solo Cristo tiene palabras de vida eterna. Solo Cristo tiene palabras de vida eterna. Para el afligido, para el quebrantado, para todo aquel que quiera ser libre de pecado. Solo Cristo tiene palabras de vida eterna. Solo Cristo tiene palabras de vida eterna. Para el afligido, para el quebrantado, para todo aquel que quiera ser libre de pecado. Somos libres, ¿cierto? Con el Señor. Qué canción maravillosa de reconocer que en la libertad que somos vamos a ver milagros hechos por el Señor. Y quiero que este mes tú los vivas, orando, colocando las manos, haciendo una llamada, ¿cierto? Para que veas lo que Dios puede hacer, esos milagros maravillosos. ¿Y por qué no? Reconocer todos los días que la palabra de Dios es vida y vida eterna para ti, para mí. ¿Por qué? Porque el único libro que te permite a ti y a mí ser diferentes es este. El único libro que te permite a ti y a mí hacer y buscar lo que queremos es este libro. El único libro que asegura lo que tú y yo somos es este libro. Y lo que permite reconocer de lo que tú y yo vamos a hacer es este libro. Aquí está todo.
Todo está en este manual de vida para que tú y yo funcionemos correctamente, ¿cierto? Y podamos vivir de una manera abundante, como dice el Señor. Vas a ver lo maravilloso que es este tiempo de la prédica, de seguir aprendiendo con nuestro Redentor. Muy bien, entonces pasemos a los anuncios. Quiero recordarles que este viernes 16 vamos a estar las mujeres reunidas, 7:30 de la noche. Allí está en pantalla. Vamos a seguir hablando de esa batalla que tú y yo tenemos como mujeres. Vamos a estar allí a las 7:30 con una invitada muy especial que va a estar con nosotros dándonos el tema para poder aprender a seguir batallando, ¿cierto? Con tus pensamientos y tus acciones. Muy bien. Te recuerdo también entonces nuestros quinceañeros de esta semana. Nuestros quinceañeros son Alfonso Sanabria el 12, William Arenas Pergel el 12, Mari Chinchilla el 13 y Alex Jaspón el 15. Para ellos un saludo bien especial y deseamos que pasen ese día muy felices, llenos y de toda la bendición del cielo. Pero para ti que estás detrás de cámara y debes estar en este mes de cumpleaños también, la bendición que esté contigo y que Dios conceda el anhelo de tu corazón. Muy bien, entonces, mira, el tiempo va corriendo, va pasando el tiempo y ya llegamos, ¿cierto?, a nuestro tiempo de volver a orar, de volverle a clamar al Señor y de recordarle que estamos aquí, que dependemos de Él, que Él es el que puede hacer el milagro, esa señal que tú y yo estamos necesitando. Entonces, allí cierra tus ojos de nuevo, inclina tu rostro como reverencia al Señor y digámosle al Señor de esta manera. Amado Padre, gracias por escuchar nuestra oración. Gracias porque día tras día, Señor, nos permites una nueva vida. Gracias, Señor, porque necesitamos que nuestra alma se apegue a ti para poder tener esa vida eterna, para saber que eres el pan de vida, para saber, oh Dios, que a través de tu palabra debemos escudriñar tus verdades, verdades que nos van a llevar a vivir mejor. Dile muchísimas gracias porque tu misericordia en este mes de abril, oh Dios, la veremos. Gracias porque nos has protegido, gracias por tu cuidado, gracias porque nos sostienes. Muchísimas gracias, oh Dios. No dejes que decaigamos, amado Dios, en la alabanza, en la oración, en el ayuno, en la comunión de unos con otros. Permítenos, Señor, cada día reforzarnos, Señor, en tu palabra. Tu palabra es la que nos guía, tu palabra es la que nos muestra quiénes somos, para dónde vamos y qué es lo que tú esperas y a dónde nos quieres llevar. Muchísimas gracias, amado Dios, porque gracias a tu palabra te muestras tal como eres. Por eso eres nuestro Redentor. Hoy te damos a ti la gloria y la honra, amado Señor, porque tu palabra nos convence. Dile al Espíritu Santo que te convenza de que lo que hay en la palabra es cierto, que lo que hay en la palabra tú lo crees. Y debemos creerlo, porque hay muchas cosas que tú y yo creemos. Pero dile, yo quiero creer en tu palabra que es real. Quiero creer en tus maravillas, en tus prodigios. Quiero creer que si yo confieso tu palabra, las cosas van a suceder. Dile, Señor, permíteme creer y confesar tu palabra todos los días, Señor, en este mes y en este año que me permitas de vida. Hoy te damos a ti la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a adorar al Señor y en nuestro corazón a darle gracias por el mensaje que tenemos para hoy. Y vamos a quedarnos con los brazos así en alto. Es un buen momento para rendirnos al Señor. Sí, Jesús.
haya aliento en mí. Dios, haz tu obra en mí. Este es mi deseo, honrarte a ti. Con todo mi ser te adoro a ti. Con todas mis fuerzas te alabaré. Mi adoración eres tú. Y vamos a decir de lo profundo de nuestro corazón: hoy te rindo. Hoy te rindo mi ser, te doy mi corazón. Yo vivo para ti, en cada palpitar, mientras haya aliento en mí. Oh, sí, Señor, Dios, haz tu obra en mí. Hoy te rindo mi ser, te doy mi corazón. Yo vivo para ti, en cada palpitar, mientras haya aliento en mí. Dios, haz tu obra en mí. Vamos a decirle: oh sí, Señor, haz tu obra en mí, Señor. Oh sí, Jesús, necesito más. Oh sí, Señor, mi corazón. Levante sus manos y dígale: Señor, hoy te rindo mi ser, rindo mi corazón. Corazón es para ti, Señor. Rindo mi ser, mi corazón. Rindo mi ser, mi corazón. Rindo mi ser, mi corazón. El esplendor de un rey, vestido en majestad. La tierra alegre está, la tierra alegre está. Cubierto está de luz, venció la oscuridad y tiembla a su voz, tiembla a su voz. Cuán grande es Dios, cántale cuán grande es Dios, y todos lo verán. Cuán grande es Dios. El esplendor de un rey,
y el fin, principio y el fin. La dignidad en Dios, el Padre, Hijo, Espíritu, Cordero y el León, Cordero y el León. Cuán grande es Dios, cantaré cuán grande es Dios, todos lo verán. Cuán grande es Dios, cuán grande es Dios, cantaré cuán grande es Dios, todos lo verán. Cuán grande es Dios, tu nombre sobre todo es, eres digno de alabar, y mi ser dirá cuán grande es Dios. Tu nombre sobre todo es, tú eres digno de alabar, y mi ser dirá cuán grande es Dios. Cuán grande es Dios, cantaré cuán grande es Dios, todos lo verán. Cuán grande es Dios, todas las voces. Cuán grande es Dios. Una vez más, solo las voces, una vez más, todas las voces, todas las voces. Cuán grande eres tú, Señor. Cuán maravilloso y poderoso eres. Tú eres el eterno, el omnipotente, el omnipresente, el omnisciente. Todo es tuyo, Señor. Tú lo creaste, Señor. Para ti no hay nada imposible. Oh maravilloso Padre, Dios del cielo y de la tierra. Permítenos no ahorrar ninguna palabra para exaltarte, para alabarte, para glorificarte, para declarar, Señor, oh Dios, cuán grande eres tú, Señor. En ti, Señor, hemos decidido creer, en ti hemos decidido esperar en todo tiempo. Tú estás por encima de todas las circunstancias, por encima de todos los problemas. Señor, podemos confiar en ti porque tú eres fiel, porque tú permaneces, porque tú, Señor, a lo que te comprometes lo cumples, Señor. Gracias, Señor, en esta mañana, en este domingo 11 de abril, Señor, permítenos alabarte y exaltarte. Permítenos reconocerte en nuestros caminos. Permítenos, Señor, oh Dios, creer en ti, pero sobre todas las cosas, obedecerte a ti. Señor, gracias. Sigue colocando tu mano de sanidad sobre todos los enfermos, todas las personas que están frente a estos aparatos electrónicos, Señor, oh Dios. Sea que ellos experimenten tu presencia,
Que tu Espíritu Santo te muevas, que sea la respuesta a su necesidad, a su enfermedad, a su problema económico, familiar. Alivia, Señor, toda molestia, todo dolor. Señor, provee y sustenta, Señor, en estos tiempos difíciles. Señor, guárdanos y protégenos de toda infección, de toda enfermedad. Señor, yo te ruego por cada uno de mis hermanos y mis hermanas, aún por aquellos que están postrados en una clínica, en un hospital, aquellos que están en una cárcel, Señor, que ellos experimenten la luz poderosa, Señor, la luz gloriosa de tu presencia, y que ellos cada día experimenten esa necesidad de estar contigo, de tener comunión contigo. Padre, que todo lo que vamos a compartir en este día te glorifique en todo. Recibe entonces nuestra alabanza y nuestra adoración en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hola familia, muy buenos días. Qué bueno de nuevo estar con ustedes este domingo 11 de abril y bueno, compartir este tema tan interesante, el énfasis de este mes. Recuerden que tenemos que estar conectados con el resucitado, esa conexión firme, porque Cristo está vivo y está en medio de nosotros y eso es lo que queremos. Bueno, les recuerdo entonces que esta semana, este viernes, tienen las mujeres su reunión especial, reunión de mujeres sabias, y bueno, siempre ellas la pasan maravillosamente. Entonces les extiendo una invitación a todas las mujeres. Y bueno, los que están en cumpleaños en esta semana, mi cuñado allá en Ábrego, norte de Santander, William Arenas Vergel y Alfonso Sanabria cumplen el 12. Mejor dicho, mañana lunes cumplen años. Mañana lunes cumplen años tanto William como Alfonso Sanabria. Y el 13 está allá en Cúcuta, norte de Santander, Mariela Chinchilla, que cumple el 13. Y nuestra querida y estimada Ale Hasbón, allá en Buenos Aires, Argentina. Un abrazo a todos, una felicitación, el deseo más grande, que Dios les acompañe, les rodee con su presencia y les ayude en todas las cosas. Bueno, una vez más, gracias por el apoyo, por el respaldo financiero, gracias por hacernos llegar sus donaciones, sus diezmos, sus ofrendas. Para nosotros muy importante seguir aquí en medio de toda esta situación hasta que Dios disponga. Bueno, vamos a compartir la palabra en esta mañana y vamos a hablar acerca del verdadero alimento. Y para eso los invito a que abran sus Biblias en Juan capítulo 6 y vamos a leer la porción desde el versículo 22, y dice así la palabra de Dios en Juan capítulo 6. El día siguiente, la gente estaba al otro lado del mar, vio que no había habido allí más que una sola barca y que Jesús no había entrado en ella con sus discípulos, sino que estos se habían ido solos. Pero otras barcas habían arribado a Tiberias junto al mar, donde habían comido el pan después de haber dado gracias al Señor. Cuando vio pues la gente que Jesús no estaba allí, ni sus discípulos, entraron en las barcas y fueron a Capernaum, buscando a Jesús. Y hallándole al otro lado del mar, le dijeron: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Respondió Jesús y le dijo: de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comiste el pan y os saciaste. Trabajad por la comida que, escuchen muy bien, que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios. Entonces le dijeron: ¿qué debemos hacer para poner en práctica la obra de Dios? Respondió Jesús y les dijo: esta es la obra de Dios, que creáis en el que ha enviado. Le dijeron entonces: ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obras haces? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito: pan del cielo les dio a comer. Y Jesús le dijo: de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo
y da vida al mundo. Le dijeron: Señor, danos siempre este pan. Jesús le dijo: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene no le echo fuera. Es palabra de Dios, palabra del Señor. Entonces encontramos en esta maravillosa porción de la palabra que la gente está necesitada, pero a veces no identifica su necesidad. Y esta historia de una multitud hambrienta me recuerda en este tiempo que los organismos mundiales están muy preocupados por causa del gran hambre que el COVID ha traído al mundo. Antes del COVID había hambre, pero debido al desempleo vino la más pobreza y más hambre. Y hay multitudes en este momento mendigando pan por todo el mundo. Lo hemos visto por televisión en África, en Centroamérica los niveles son preocupantes. Y bueno, y en nuestro hermano país de Venezuela, pues cada día las cosas se van agravando. Y uno ve que entonces la gente emigra de esos lugares para, de alguna manera, encontrar desesperadamente cómo saciar su necesidad. El Evangelio de Juan nos relata uno de los grandes milagros que hizo Jesús en la tierra, la multiplicación de los peces y de los panes. Y ese milagro fue necesario que Jesús lo hiciera, puesto que la multitud que lo seguía, que escuchaba y que había visto sanidades y milagros, pues también quería que Él obrara en ellos. Entonces, Jesús, siendo muy sensible a la necesidad de todas esas familias, porque no solo estaban hombres, sino mujeres y niños, se habla de una gran multitud. Algunos han calculado que posiblemente entre unos 12 a 15,000 personas. Y bueno, Jesús le dijo a los apóstoles que por favor alimentaran a esa multitud. Pues los apóstoles se miraron unos al otros y le dijeron: Señor, ni siquiera con una gran cantidad de dinero podemos dar abasto para alimentar a esta multitud. Es más, lo único que hay por aquí cerca es un muchacho con 3 panes y 2 peces. Y Jesús dijo: bueno, traigan ese alimento acá. Y todos sabemos que Jesús levantó ese alimento al cielo, se lo presentó a Dios, y al descender se multiplicaron los peces y los panes, y mandó a los apóstoles que lo repartieran a la multitud. Sabemos, Señor, que Jesús hizo ese gran milagro, y nos cuentan que la gente se sació. No solo se sació, sino que al final se recogieron 12 cestas con las sobras. Entonces, es un maravilloso milagro. Y ante semejante milagro, pues las personas, digamos que exclamaron que Jesús era el profeta, el Mesías esperado, y que por lo tanto era el ungido que había que nombrarlo rey. Jesús, al discernir en sus corazones sus intenciones, decidió más bien apartarse. Y uno le llama la atención eso. ¿Por qué? Bueno, Jesús dice que todavía no era el tiempo para que eso se cumpliera y que era necesario esperar el tiempo de Dios. Llama la atención que cuando usted comienza a leer Juan capítulo 6, empieza con este milagro de la multiplicación de los peces y de los panes, pero el apóstol Juan, en medio de esta historia, nos cuenta otro gran milagro. Y es como consecuencia de que los apóstoles tomaron la barca y atravesaron, dejaron a Jesús. Y dice que en la madrugada Jesús vino a ellos caminando sobre el mar. Otro gran milagro. ¿Cómo es posible que un hombre camine sobre el mar? Pero son demostraciones de que Jesús era Dios y que tenía un poder sobrenatural. Lo que llama la atención de la historia es que los apóstoles se llenaron de miedo, se asustaron creyendo que era un fantasma. Y como siempre aparece Pedro
toma la vocería y le dice, Señor, bueno, Jesús le dice, no teman, soy yo. Y Pedro le dice, Señor, si eres tú, haz que yo también camine sobre el mar. Y todos sabemos lo que sucedió. Pedro se bajó del barco y comenzó a caminar. Pero cuando dice que vio los detalles, el viento y todo lo demás, se asustó, quitó los ojos del Señor Jesús y comenzó a hundirse. Y allí es cuando Jesús le dice a Pedro, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? ¿Por qué dudaste? Y esto sucede muchas veces a muchas personas cuando realmente quitan los ojos del Señor Jesús. Y lo que hace que la gente se hunda en sus problemas y desesperadamente tenga problemas. Entonces, vemos que la multitud, Juan el apóstol continúa con su historia y dice que al amanecer del siguiente día la multitud que había sido alimentada buscaba al Señor desesperadamente y al no hallarle, pues se embarcaron en otras barcas y atravesaron el mar y fueron hasta Capernaum, donde estaba. Cuando le hallaron, le preguntaron que cómo había hecho para llegar hasta allá si en ningún momento vieron que él se subiera a la barca de sus apóstoles. Pero cuenta la historia que Jesús no les contestó, pues él discernía los pensamientos que había en sus corazones, las intenciones, y que realmente no le estaban buscando por lo que realmente él era, el Mesías, Jesús, el Salvador del mundo, sino que realmente da a entender la historia que Jesús dice que le estaban buscando porque habían comido gratis, porque realmente habían saciado su hambre física, su hambre material, pero que no realmente no estaban interesados en saciar su sed o su hambre espiritual. Esto me lleva a preguntarles, ¿qué intereses motiva a las personas a buscar al Señor Jesús? Yo me acuerdo que cuando yo conocí al Señor había muchas motivaciones. Yo no escucha testimonios de mucha gente que llegó a los pies de Jesús buscando solucionar su problema matrimonial o solucionando un problema de enfermedad o un problema de divorcio o porque estaban desempleados. Bueno, las motivaciones son muchas. Muchos llegamos a los pies de Jesús por muchas razones, pero no realmente porque no teníamos todavía la claridad suficiente como para buscarlo por lo que realmente era. Y yo le pregunto a usted, ¿qué interés le motiva a usted a buscar al Señor Jesús? Realmente hoy, 11 de abril del 2021, ¿lo busca por lo que realmente Él es? Bueno, para que podamos nosotros aclarar las motivaciones, entonces quiero compartir con ustedes el primer punto en esta mañana, y es buscar el verdadero alimento, el verdadero alimento que tú y yo debemos buscar. Y sabemos que el Señor conoce, ¿cierto?, lo que hay en nuestros corazones. Y sabía lo que había en el corazón de esa multitud, por eso confrontó a quienes les buscaban y les hizo ver que la motivación que los animaba no era que él fuera la respuesta para ellos, sino había un interés material y era satisfacer su hambre. Siempre el Señor aprovecha todas estas historias como para enseñarnos, para hablarnos. Y quiso enseñarles a esa multitud que había un alimento más importante que el físico, y es el alimento espiritual. Y a ese alimento es el que debemos buscar. Bueno, sabemos que el alimento material perece, se pudre, se daña. En cambio, el espiritual permanece para siempre y da vida eterna. El Señor Jesús, el Hijo del Hombre, vino al mundo enviado precisamente por el Padre para saciar nuestra necesidad espiritual, nuestra hambre espiritual. Y en el primer sermón del monte, allí en Mateo 5:6, Jesús hablaba de temprano, desde sus primeros mensajes, que Él venía a saciar el hambre y la sed del mundo. En Mateo 5:6 dice,
bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Ya sabemos que la palabra bienaventurado significa 3 veces felices. Entonces, aquellos que hemos decidido saciar nuestra hambre espiritual a través de Jesús, pues vivimos contentos, vivimos alegres y vivimos felices. Más adelante, allí en Mateo 6, 25-34, en el mismo Sermón del Monte, en la Nueva Versión Internacional dice: así que no se preocupen diciendo qué comeremos o qué beberemos o con qué nos vestiremos. Los paganos andan tras cosas como estas, pero el Padre Celestial sabe que ustedes las necesitan. Más bien busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y estas cosas serán añadidas. Y eso es el mensaje, el verdadero alimento, la verdadera preocupación debe ser lo espiritual. A veces uno ve a la gente tan preocupada, tan angustiada, buscando no solo saciar su hambre, sino su vestido y la casa y el transporte y una cosa y la otra. Y se les va la vida y se van de este mundo. Puede que logren al tener algo material, pero no logran lo espiritual. Entonces, lo que Jesús quiere decirnos es que no debemos afanarnos ni preocuparnos tanto por la vida física, en qué comer, o en qué beber, o qué vestir. Porque dice el Señor Jesús que Dios sabe de antemano, ¿cierto?, la necesidad que tenemos de esas cosas y que Él ha prometido suplirlas de alguna manera. Debemos más bien preocuparnos por buscar primeramente el reino de Dios. ¿Qué es buscar primeramente el reino de Dios? Pues buscar estar bajo el gobierno de nuestro Señor Jesucristo, de nuestro buen Dios. Y dice que Él va a añadir aquellas cosas que vamos necesitando. Bueno, yo veo que a muchas personas en este tiempo les pasa como las multitudes que seguían a Jesús. Lo siguen por motivaciones erradas, tales como si les provee un empleo, o si les da un contrato de trabajo, o si les sana una enfermedad, o si le cambia al esposo a la esposa, o al hijo, a la hija. Bueno, hay tantos deseos manifiestos. Muchos otros condicionan al Señor Jesús si les hace primero el milagro que necesitan. En otras palabras, buscan al resucitado por el alimento que perece y no por el que permanece para vida eterna. Hoy muchos se preguntan qué hay que hacer para obtener el alimento espiritual. Y la respuesta siempre ha sido la misma, una respuesta sencilla para todas las generaciones: creer en Jesucristo como Señor y Salvador, que fue enviado por Dios Padre para saciar a todos los hambrientos y necesitados de ser perdonados. ¿Qué es lo que hay que hacer? Ir a los pies de Cristo, venir ante el Señor para que Él sacie nuestra necesidad. Sin embargo, uno ve que a pesar de lo sencillo de encontrarlo, porque Él está presente, muchos siguen demandando señales extraordinarias, condicionando su fe a un hecho portentoso. Esta multitud decía: bueno, muéstranos qué hay que hacer. ¿Cierto? Dijeron: ¿qué debemos hacer para poner en práctica? ¿Qué sabes hacer? ¿Qué puedes? ¿Qué otro milagro puedes? Bueno, la gente siempre está demandando algo más y algo más. Y no se satisfacen y no se llenan, ¿cierto? Lamentablemente fracasan. Entonces necesitamos tener esa fe segura. Pedro, que decíamos que era el líder del grupo después de Jesús, le dijo al Señor: Señor, haz que yo camine sobre el mar para estar seguro de que tú no seas un fantasma. Muchos constantemente estamos demandando esa clase de señales. Bueno, parece ser que a la multitud no le bastó el milagro de la multiplicación de los peces y de los panes, sino que seguramente querían uno nuevo. Y uno encuentra eso, ¿no? Las personas siempre están condicionando su experiencia con Dios por un milagro nuevo. Las personas no agradecen el milagro de la vida,
en este tiempo el milagro de la salud, el milagro de la provisión en medio de todas estas circunstancias, sino que siempre están exigiendo, pidiendo algo nuevo para saciar no solo su necesidad, sino sus caprichos y deseos. ¿Qué hace el Señor Jesús cuando la gente demanda señales? Bueno, en la historia del Evangelio, la multitud, en respuesta al Señor Jesús, se sentían orgullosas de su religiosidad por el hecho de que sus antepasados habían comido maná del cielo, alimento, cierto, provisto por Dios en el desierto, en su travesía camino a la tierra prometida. Y ellos le atribuían eso a Moisés. Pero el Señor Jesús hace una claridad, que no fue Moisés, fue Dios. Y esto me recuerda que la religiosidad y las tradiciones a veces se convierten en un gran obstáculo para impedir, ¿cierto?, que nos conectemos con el resucitado. A veces le ponemos tanto razonamiento o tanta importancia a lo tradicional que no le damos el debido valor a la palabra de Dios. Allí en Marcos capítulo 7, versículo 8-9, dice la palabra: porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres, los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber, y hacéis muchas otras cosas semejantes. Les decía también: bien invalidáis el mandamiento de Dios por guardar vuestra tradición. Hay gente que se aferra tanto a la tradición, a sus costumbres, se aferra tanto a la religiosidad que no le da espacio a nuestro Señor Jesucristo. El Señor les aclaró entonces que Moisés no era el que les había dado el pan material, sino Dios, pero que el verdadero pan era el que había bajado del cielo y que el maná era un alimento apenas perecedero. Pues sabemos que aquellos que no confiaron en la provisión divina, pues guardaron maná, pero al otro día estaba lleno de gusanos. Entonces, Él quiere darnos el alimento espiritual, el alimento que dura para vida eterna. Pero como ellos seguían enfocados en su necesidad material, no alcanzaban a entender que Él les ofrecía algo mejor, pero ellos seguían pensando en comer gratis. Sin embargo, el Señor les insiste, y allí en el versículo 35 de Juan 6 dice: el Señor Jesús les contesta: yo soy el pan de vida, y el que se alimenta de él nunca tendrá hambre y sed espiritual. Escuche eso: yo soy el pan de vida, y el que se alimenta de él nunca tendrá hambre y sed espiritual. Yo siempre he dicho que cuando uno entiende que Jesús viene a saciar todas nuestras necesidades, viene a alimentar nuestro espíritu, en Él podemos encontrar respuesta y podemos solucionar con su ayuda, con su dirección, todo lo más importante. Ahora, uno veía que ellos estaban allí viéndolo físicamente, pero no creían. Hoy quizá no vemos a Jesús físicamente, pero debemos creer y saber que el verdadero alimento espiritual es Él. Él lo dijo muchas veces, de muchas maneras, de muchas formas. Y lo sigue diciendo porque Él está presente. Recordemos que el domingo pasado hablamos de que Él resucitó. Él está vivo y Él está dispuesto a saciar nuestra necesidad. Él quiere llenar el vacío que puede experimentar toda persona. Las personas pueden tener el alimento, pueden tener el carro, pueden tener la casa, pero las personas siguen experimentando un profundo vacío interior. Salomón no tenía todo: riqueza, tenía poder, tenía dinero, tenía propiedades, pero en Eclesiastés dice que vanidad de vanidades, todo es vanidad, y él decía que tenía un vacío profundo en su corazón. Entonces, el querer llenar ese vacío con el bien material o con otras cosas será imposible. Lamentablemente, muchas personas les puede más la necesidad material que lo espiritual. Y esa es la realidad. Uno pensaría que en medio de esta pandemia, la gente desesperadamente buscaría a Dios.
pero pasado el tiempo ya la gente volvió a las cosas antiguas, a sus fiestas, sus parrandas, sus ocupaciones, y de nuevo Dios quedó desplazado. Cuando uno ve que las personas al principio se conectan con la iglesia, pues uno siempre a través de estos temas los invita a que crean, pero sobre todo a que obedezcan en sus corazones al Señor, a la palabra. Pero luego de un tiempo la gente se desilusiona y les parece difícil y no vuelven a conectarse. Estamos acostumbrados a vivir la vida conforme a nuestra voluntad y no conforme a la voluntad del Señor. Pero también hemos visto que muchas personas reciben milagros y se desconectan una vez que saciaron su necesidad y lamentablemente siguen experimentando una hambre espiritual, pero no la quieren saciar por medio del Señor. Esto me lleva al segundo punto. Y el segundo punto es: el pan de vida es obedecer a Dios. El pan de vida que Jesús quiso enseñar a la multitud y que hoy nos enseña a nosotros es obedecer a Dios. Eso lo dijo el Señor. Entonces, cuando Él dijo que Él era el pan de vida, inmediatamente comenzó a explicarles en qué consistía y les dijo que había descendido del cielo únicamente para hacer la voluntad de Dios. Allí en Juan 6:38 dice: porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Entonces, el verdadero alimento es aquel que se sacia en obedecer la palabra de Dios. Todos aquellos que deciden creer en Jesús como el pan de vida tendrán vida eterna, pues al final de los tiempos serán resucitados. Allí lo dijo Juan en Juan 6:39. Dice: y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo de Dios y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Entonces, el pan de vida es hacer la voluntad. Y hacer la voluntad de Dios es tener vida eterna, es tener también el privilegio de resucitar, ¿cierto? Al final de los tiempos. En el tiempo de Dios, tú y yo seremos resucitados, porque para eso Jesús resucitó, para vencer la muerte y darnos vida eterna. Entonces, ante semejante propuesta, la multitud comenzó a murmurar y a dudar que Jesús fuera ese alimento espiritual. Pues conocían a sus padres, conocían a sus hermanos, y no era posible que Él descendiera del cielo. Yo me pongo a imaginar que si yo tengo a un amigo con el cual crecí, conocí a los papás, y que aparezca con la idea de que es hijo de Dios, pues claro, ellos entraron a dudar. Pero los milagros de Jesús hablaban de lo que Él predicaba, que era el Hijo de Dios, que era Dios. Sin embargo, el Señor siempre es paciente. El Señor sabe que esas luchas, esas dudas, esa incredulidad está en nosotros. Y Él vuelve e insiste y vuelve y nos da a entender que Dios lo envió como pan de vida. Y el Señor quiere que nadie perezca, que nadie se pierda, que nadie se condene para vida eterna. Y esto Pedro lo entendió muy bien cuando escribió en su carta en 2 de Pedro 3:9. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. El Señor lo que ha prometido lo hará, y Él lo cumplirá. Por eso en este pasaje de Juan 6, varias veces, hay como 4 o 5 veces en que Jesús vuelve y les dice: yo soy el pan de vida. Allí en Juan 6:48 dice: yo soy el pan de vida. Los antepasados de ustedes comieron el maná del cielo, sin embargo, ¿qué? Murieron. Y uno se pregunta, ¿por qué murieron? ¿Por qué murieron? Murieron porque, ¿qué? Porque realmente no quisieron obedecer a Dios. Sí, habían comido el maná,
Religiosamente decían que sus antepasados habían comido del maná del cielo. Pero Jesús les recuerda que ellos nunca estuvieron dispuestos a hacer la voluntad de Dios. Y por eso, ¿qué? Perecieron. Hoy muchas personas no quieren hacer la voluntad de Dios. No quieren obedecer, pero sí se afanan por obtener lo material, que tendrán que dejar porque no se lo podrán llevar. Ni la casa, ni el carro, ni la finca, ¿cierto? Nada, ni los títulos, ni estas cosas, ningún bien, ¿cierto? Se lo podrán llevar. Entonces, lamentablemente, hacen de esas cosas un Dios y no quieren alimentarse con el verdadero pan que es Jesús. ¿Qué hacer en medio de todas estas circunstancias? Bueno, el tercer punto que quiero compartir con ustedes es ser como Jesús. Ser como Jesús. Y uno ve que en esta historia, en ese lenguaje figurativo, el Señor Jesús le dice que su cuerpo es ese pan y que su sangre es su bebida. La gente al escuchar semejante propuesta, pues se confundieron y en cierta manera dan a entender que Jesucristo los está invitando a ser caníbales, porque había que comer de ese cuerpo y beber de esa sangre. Y allá en Juan 6:52, dice la palabra: entonces los judíos contendían entre sí diciendo, ¿cómo puede darnos a comer su carne? Jesús le dijo, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. Pues uno se sorprende y uno le da en cierta manera razón a ellos. Pero ellos no entendieron el lenguaje figurativo, no interpretaron las palabras de Jesús y fue necesario que Él les explicara que el verdadero alimento espiritual no era físico, sino era la palabra de Dios y que su cuerpo iba a ser ofrecido en sacrificio por los pecados de la humanidad y que su sangre iba a ser derramada para el perdón de los pecados. Y eso uno lo encuentra allí, ¿cierto? En que Jesús nos insiste todos los días en darnos a entender que Él es el verdadero camino, verdad y vida, ¿cierto? Él pagó, ¿cierto?, por los pecados, tomó nuestro lugar. Además encontramos que venció a Satanás resucitando y por eso puede ofrecernos. Entonces allí en Juan 55 dice, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Lo voy a volver a leer. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Entonces los que hemos decidido aceptar su obra, vamos a permanecer espiritualmente para siempre. Pues su carne y su sangre eran verdadera comida y verdadera bebida espiritual. El Señor instituyó la Santa Cena, que celebramos el domingo pasado. Cogió el pan, lo partió y dijo, este es mi cuerpo. Y luego tomó el fruto de la vid y tomamos del vino, creyendo que simbólicamente representa su sangre. Entonces, comer de la carne y beber de la sangre no es otra cosa que ser como Jesús. Esto es posible cuando obedecemos la palabra de Dios, ¿cierto? Y la ponemos en práctica. No de toda palabra, cuando el diablo tentó a Jesús, después de semejante hambre, y le dijo que convirtiera las piedras en pan, dijo que no era importante únicamente alimentarse físicamente, sino que era importante alimentarse espiritualmente con la palabra de Dios. Y eso es lo que nosotros tenemos aquí. Es importante obedecer la palabra de Dios y permanecer en ella. Y en ese orden de ideas, entonces, es que nosotros podemos fortalecernos espiritualmente para vencer la tentación, para vencer los ataques de Satanás. Cuando Jesús se encontró con la mujer samaritana y
y y también le pidió saciar esa sed a esta mujer. Los apóstoles estaban muy preocupados porque el Señor Jesús seguramente estaba débil porque no ha comido físicamente. Pero allí en Juan 4:34, Jesús le dijo: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Recuerde, la comida de Jesús es hacer la voluntad de Dios. Ser cristiano, cuando yo digo soy cristiano, ser cristiano es ser como Jesús. Y Jesús lo único que hacía era hacer la voluntad de Dios. Por eso cuando celebramos la Santa Cena, nosotros asociamos el pan con el compromiso de comer de la palabra de Dios y de obedecerla. Entonces lo primero que debemos hacer es alimentarnos espiritualmente bien con la palabra y estar dispuestos siempre a hacer la voluntad de Dios para estar firmes en medio de las acechanzas del diablo. Pablo también lo dijo cuando mencionó la armadura de Dios, ¿cierto? Que debemos hacer buen uso de esa espada que es la palabra de Dios. El apóstol Pedro hablaba acerca de saciar, desear, ¿cierto? Esa hambre con la leche espiritual no adulterada. Allí en Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 2 y 3 de la Nueva Versión Internacional dice: deseen con ansias la leche pura de la palabra, como niños recién nacidos. Así, por medio de ella, crecerán en su salvación, ahora que han probado lo que es bueno, que es en el Señor. Entonces, yo te invito para que tú sacies, tú desees, tú quieras saciar esa hambre con la palabra de Dios. La explicación que Jesús le daba a la multitud, pues les pareció sumamente dura, difícil, y que para ellos era imposible hacer la voluntad de Dios. Aquellos que supuestamente buscaban afanosamente a Jesús, a lo último decidieron darle la espalda porque no quisieron hacer la voluntad de Dios, porque eso era lo que Jesús quería enseñarles. Allí en Juan 6, los versículos 60 y 61 dice: al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo: ¿esto os ofende? Y uno encuentra, ¿cierto?, que cuando el Señor ya se vuelve serio y para muchos complicado, la gente no quiere, se desconectan del resucitado y quieren seguir viviendo su propia voluntad. Bueno, la gente se ofende muy fácilmente cuando uno les comparte de estas cosas. Se incomodan cuando se les habla de la necesidad de obedecer a Dios, de obedecer a Jesús y la palabra. ¿Por qué? Porque simplemente cierran su entendimiento con argumentos humanos. Por eso prefieren no seguir al hacedor de milagros. Muchos quieren únicamente saciar su necesidad inmediata, su milagro que necesitan, pero no se quieren comprometer. Entonces Jesús, cuando vio que la multitud se iba, aprovechó la oportunidad y le dijo a los 12 apóstoles que si ellos también querían retirarse. Y me encanta la respuesta del apóstol Pedro. En Juan 6, 68 al 69 dice: le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna, y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Esa es la respuesta que está esperando el Señor. ¿A quién iremos? ¿A dónde iremos? ¿A quién vamos? ¿En dónde vamos a poder saciar nuestra necesidad espiritual? Bueno, mucha gente en esa búsqueda ha incursionado en sectas, en prácticas esotéricas, en religiones orientales y en muchas otras cosas. Y aparentemente al principio como que es una solución, pero luego se dan cuenta que eso no conduce a nada. Y yo, como Pedro, le dije un día al Señor: ¿a quién iré, Señor? Solo tú tienes palabra de vida eterna. Yo también he creído,
y creo que tú eres el Cristo. Bueno, yo espero que tú seas uno de aquellos que han decidido creer que Jesucristo es el pan de vida, que es la palabra vida, que es la vida eterna y que en otro no hay salvación, que Él es el Hijo de Dios, el verdadero alimento espiritual. ¿Qué podemos concluir entonces en esta mañana? Bueno, la multitud que había sido testigo de uno de los milagros más prodigiosos, ¿cierto? De 3 panes y 2 peces, alimentar a una multitud de casi 15,000 personas es impresionante. Ver todo ese milagro maravilloso. Y uno pensaría que con eso, ese milagro era suficiente para que la gente entendiera que Jesús era el Hijo de Dios, era Dios. Sin embargo, el apóstol Juan nos relata que esta multitud, cuando Jesús se alejó de ellos, y sabemos que atravesó el mar caminando y se fue a Capernaum, allá llegaron buscándole. Y uno podría decir, oiga, qué tan espirituales, oiga, se tomaron la molestia de ir a buscar a Jesús. Pero cuando lo encuentran, Jesús les dice que estas palabras de Jesús, me encanta cuando les dice allí, dice, y hallándole al otro lado del mar, le dijeron, Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Respondió Jesús y le dijo, de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comiste el pan y os saciaste. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece. Bueno, lamentablemente, cuando Él quiso concretarles para que aprendieran a aceptarle como el verdadero Dios, como el pan de vida, ellos se fueron por el milagro del maná, cuando realmente el verdadero alimento era Jesús. Hoy hay muchas personas afanadas, no solo por el alimento físico, sino por todo bien material, y no se quieren, es triste, pero no se quieren alimentar espiritualmente. No quieren obedecer al Señor y no quieren obedecer la palabra. Prefieren vivir, como yo los llamo, raquíticos espirituales. Pueden tener muchos bienes materiales, pero espiritualmente son muy pobres. ¿Y todo por qué? Porque no quieren alimentarse con el verdadero pan de vida, el verdadero alimento. Y tristemente, su fin, su destino eterno es la condenación. ¿Qué debemos hacer? Bueno, estar dispuestos a hacer la voluntad de Dios. Al final, eso es lo que quiso Jesús. Muchos se quedan con que comer y beber. La Santa Cena es una invitación a hacer la voluntad de Dios. Ese es el verdadero alimento, Jesús lo dijo. Y yo te invito a que tú lo creas y a que tú lo hagas. ¿A dónde podrá ir la gente? Bueno, podrá ir a muchas cosas, pero el Señor está presente en medio de nosotros y lo único que se necesita es invitarle a su corazón para ser Señor de sus vidas. Y si tú quieres hoy dar ese primer paso de alimentarte bien espiritualmente, te invito a que hagas una sencilla oración de fe, a través de la cual le manifiestes al Señor Jesús que tú quieres que Él sacie tu vida con el verdadero pan, el verdadero alimento, que es Él. Cierra tus ojos y sencillamente dile, Señor Jesucristo, en esta mañana, el Espíritu Santo me ha abierto los ojos de mi entendimiento. Quiero renunciar a todo argumento o acto o costumbre, Señor, o tradiciones que me apartan de ti. Entiendo que tú no solo vienes a saciar el alimento físico, porque tú eres el proveedor y sustentador de la vida, pero hay un alimento más importante y es el alimento espiritual. El verdadero alimento es el pan de vida. Y tú dijiste, yo soy ese pan de vida. Señor Jesucristo, en esta mañana yo te necesito. Necesito saciar ese vacío interior que nada lo llena. Lo he intentado por todos los medios, de muchas formas, pero al final sigo más hambriento y necesitado. Yo hoy
te invito a que entres a mi vida como mi Señor, como mi Salvador. Sacia mi hambre espiritual. Yo quiero comer de tu cuerpo y beber de tu sangre, que no es otra cosa que hacer la voluntad del Padre. Te doy gracias por morir en la cruz por mis pecados, de los cuales en este momento me arrepiento. Señor, quiero darte gracias por la vida eterna que das a todos aquellos que toman la decisión de creer e invitarte a su corazón. Ahora yo te pido que hagas de mí la persona libre que tú quieres que yo sea. Amén y amén. Bueno, los invito a que escuchemos esta hermosa canción para que vengamos a orar por este mensaje que hemos escuchado en esta mañana. Escuchemos esta canción. Vida que descendió del cielo para dar vida a los hombres. Cuando flaquea mi fe y siento desfallecer, cuando no puedo seguir y faltan fuerzas en mí, puedo a la mesa venir y puedo el pan compartir. Es Jesús el pan de vida, el maná de mi desierto, mi energía, mi sustento. Es Jesús el pan de vida, mi necesidad primera, y sin ti yo nada fuera, porque Jesús es pan de vida eterna. Cuando flaquea mi fe y siento desfallecer, cuando no puedo seguir y faltan fuerzas en mí, puedo a la mesa venir y puedo el pan compartir. Es Jesús el pan de vida, el maná de mi desierto, mi energía, mi sustento. Es Jesús el pan de vida, mi necesidad primera, y sin ti yo nada fuera, porque Jesús es pan de vida eterna. Cántalo. Es Jesús el pan de vida, el maná de mi desierto, mi energía, mi sustento. Es Jesús el pan de vida, mi necesidad primera, y sin ti yo nada fuera, porque Jesús es pan de vida eterna. Oh Señor Jesús,
Gracias por ser ese pan de vida eterna, ese maná del cielo, el verdadero maná del cielo que descendió a hacer la voluntad del Padre. Señor, hoy hay multitudes hambrientas en todas partes. Uno podría pensar que solo en África o en América, pero a raíz de esta pandemia, en la misma Europa, en los mismos Estados Unidos, hemos visto colas de personas tratando de saciar su hambre física. Pero tú hoy nos recuerdas, Señor Jesús, a través del Evangelio de Juan, que hay un verdadero alimento del cual la gente no tiene en cuenta, y es alimentarse espiritualmente con tu vida, Cristo Jesús. El único que puede saciar, no solo multiplicar los peces y los panes, como lo hiciste, Señor, milagro extraordinario, que uno diría, uy, si yo hubiera estado allí, hubiera creído en Cristo Jesús. Si yo hubiera estado allí, hubiera buscado con la verdad, la mejor motivación a Jesús. Pero tenemos que reconocer que como la multitud, Señor, hemos buscado a Jesús, a Dios, con motivaciones erradas, equivocadas, por intereses personales, buscando el milagro o la sanidad o la liberación o la provisión de un empleo. Hoy podríamos nosotros entrar a criticar a esta multitud que se saciaron, pero que buscaban al Señor para comer nuevamente gratis. Señor, cuando tú te manifestaste como ese pan de vida, como la necesidad de hacer la voluntad de Dios, muchos se echaron atrás. Durante todos estos 35 años de vida cristiana, he visto a tantas personas pasar por la iglesia, tantas personas que llegaron buscando otras cosas y cuando fueron confrontadas con obedecer la palabra de Dios, entonces se desilusionaron y no quisieron seguirte, Señor. Hoy nosotros, como los apóstoles, estamos siendo confrontados. Y tú también nos preguntas, ¿ustedes también se quieren ir? Señor, como Pedro te decimos, Señor, ¿a dónde iremos si solo tú tienes palabra de vida eterna? Por eso, Espíritu Santo, Espíritu de Dios, coloca en nosotros espíritu de obediencia, un espíritu de compromiso, en obedecer la palabra de Dios, de seguir sus instrucciones. Jesús le dijo a aquellos que en el pasado comieron el maná en el desierto, perecieron, porque nunca quisieron hacer la voluntad de Dios. Nosotros en este tiempo, Señor, en medio de toda esta pandemia, en medio de toda esta circunstancia, en medio de toda esta hambruna, hemos entendido que el mejor alimento es la leche espiritual no adulterada, que es tu palabra, que realmente alimenta y trae vida eterna. Yo te pido, Espíritu Santo, para que tú les abras el entendimiento a esta audiencia, Señor, a todas las personas que escuchen este mensaje y que puedan reconocer que su verdadera necesidad no es tanto lo físico, no es tanto lo material, sino en lo espiritual. Porque si nos alimentamos espiritualmente bien, podemos rechazar las tentaciones de Satanás, así como tú, Cristo Jesús, lo rechazaste en el desierto, porque declaraste que no solo del pan material vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Padre, tú dijiste a través de tu Hijo Jesucristo que todos los que estuviéramos hambrientos y sedientos seríamos bienaventurados si acudimos a Cristo Jesús como el verdadero pan de vida. Padre, gracias. Gracias porque tu presencia llena nuestros hogares, nuestras vidas, y tú le das sentido y propósito a nuestra existencia y nos ofreces vida eterna. Te alabamos, Señor, te bendecimos, te glorificamos y te damos gracias en Cristo Jesús. Amén y amén. Qué hermoso mensaje, milagro tras milagro, ¿cierto? Multiplicación de los peces y los panes, Pedro camina sobre el mar y Jesús el pan de vida. Yo ruego que el alimento espiritual nunca falte en sus casas, que ustedes se fortalezcan poderosamente y que la paz de Dios, ¿cierto?, inunde sus corazones. Que la bendición del Padre, que la bendición del Hijo y del Espíritu Santo sea con todos ustedes.
y que el Señor reine en sus corazones. Como dijo el Señor, lo demás vendrá por añadidura. Busquemos primeramente el reino de Dios y lo demás. Que la paz de Dios reine en sus corazones en Cristo Jesús. Amén.